Y yo quiero ir rapidito, quiero que vayan con su Biblia o con su tecnobiblia, todos los que hoy son tecnológicos, ¿okay? Que vayan a Hechos 5, capítulo 5, versículo 1. Si me pueden ayudar ahí en multimedia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Déjemelo ahí, para explicar el contexto de esto. En el capítulo 4 habla de que Pedro y Juan habían sanado a un hombre que durante 40 años había estado en esa condición. Dice que cuando lo sanaron, los principales líderes religiosos, los sumos sacerdotes, apresaron a Pedro y a Juan y empezaron a interrogarles y a hacerle un montón de preguntas. Y dice que al final no hallaron causa en contra de ellos y los liberaron. Dice que Pedro y Juan fueron a donde estaban todos reunidos, y dice la palabra que habían como 5,000 personas en aquel lugar. Y Pedro y Juan empezaron a contarles todo lo que los sumos sacerdotes le habían dicho, y que no encontraron ninguna causa por qué acusarles. Y ellos automáticamente empezaron a orar, y dice que ese lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo la palabra. ¿Qué hicieron? Predicaron con denuedo la palabra. Y en el versículo 32 habla de que había un hombre llamado Bernabé que había vendido su heredad. Los apóstoles en ese tiempo, la gente vendía sus propiedades, lo llevaba a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían entre las personas más necesitadas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted ahora entienda este contexto que le voy a enseñar acá. Como le decía, dice que un hombre llamado Bernabé vendió su heredad y lo llevó hasta donde estaban los apóstoles. Y dice que ellos lo repartieron entre el resto de personas. Usted imagínese eso, Ananías y Zafira, que era un matrimonio que todo lo hablaban, no tenían discusión en nada. Dice que ellos vieron esto, y en el 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Estamos hablando de que Bernabé y todas las personas que estaban allí estaban haciendo lo mismo. ¿Okay? El capítulo 2, versículo 2, perdón. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para ponerle un contexto, supongamos que la finquita que tenía Ananías costaba 50,000 euros. Vamos a ponerle ese precio, ¿ok? Y dice que sustrajo del precio de esa venta. Es decir, de esos 50,000 euros que él la vendió, se quedó con la mitad, con 25,000. Y fue hasta donde estaba Pedro y le dijo, Pedro, aquí están los 25,000 en los que vendí la propiedad. Y continúa el 3 diciendo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí usted se puede fijar de que nosotros podemos mentirle a cualquier persona, podemos mentirle a nuestros líderes, podemos mentirle a nuestros pastores, pero a Dios nunca podemos mentirle. Hay algo que yo siempre le digo a los jóvenes, así un poco por molestarlos, y es que los ojos de Jehová pasean la tierra y los míos las redes sociales. Porque yo me entero prácticamente de todo. Y los líderes lo pueden confirmar, porque cuando yo veo algo que no me cuadra, le digo, hey, ¿qué pasa con fulanito? Ellos me dicen, no, anciano, está todo bien. Y yo le digo, no está bien, algo pasa, habla con él. Igual a mi esposa, cuando ve algo en las mujeres, algo pasa con fulanita, ve y habla con ella. ¿Por qué? Porque como le digo, los ojos de Jehová pasean la tierra y los míos las redes sociales. Así que aunque me elimine del Instagram, del Facebook, del TikTok, de lo que sea, yo tengo más cuentas que yo lo puedo observar a usted. Como le estaba diciendo,
Nosotros podemos mentirle a cualquier persona, pero a Dios nunca le podemos mentir. Ananías se creía el más listo de la clase. Se confabuló con su esposa en decirle: vamos a decirle a Pedro que él no va a saber en cuánto hemos vendido la heredad, en que le hemos vendido en 25,000. Y nosotros nos quedamos con el resto, nos comemos un buen sancochito, nos vamos ahí de compras al Corte Inglés, nos vamos al Primar, nos compramos diferentes cosas y nadie se va a enterar, ¿verdad? ¿Cuántos no han pensado igual? Pero continúa el 4 diciendo: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? Es decir, Pedro le decía: la heredad es tuya. Si la vendías, el precio era tuyo. Tú podías hacer con lo que quisieras con esa heredad. Dice: no estaba en tu poder. Dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Dígalo en alto. ¿A quién? Sino a Dios. Continúa el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y continúa el 6, que aquí es la parte que más me gusta. Y dice: y levantándose, ¿quiénes? ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes se levantaron? Vamos, dígale que tiene al lado. Dile: se levantaron los jóvenes. Y dice: lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pedro en ningún momento le dijo a los jóvenes: vayan y sáquenlo, sino que ellos, al ver el temor que había en el pueblo, fueron osados y valientes y cogieron a Ananías y lo sacaron. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 7? ¿Qué es lo mejor de todo esto? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, llegó Zafira después de haberse arreglado el pelo, después de haberse arreglado las uñas, sin saber lo que había acontecido. Y continúa el 8 diciendo: entonces Pedro le dijo: dime, ¿es cierto que vendisteis en 25,000 euros la heredad? Y Zafira le respondió: sí, en tanto. ¿Okay? El versículo 9. Pedro le responde y le dice: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Dice: ahí afuera, dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Pedro le estaba diciendo: ahí afuera estaban los mismos jóvenes que sepultaron a tu marido. Y continúa el 10 diciendo: al instante ella cayó a los pies de él. Y cuando entraron, ¿quiénes? ¿Quiénes volvieron a entrar? ¿Quiénes volvieron a entrar? Vamos, dígalo en alto. ¿Quiénes volvieron a entrar? Dice: los jóvenes volvieron a entrar, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Sabe qué? Número 1, nosotros no tenemos que mentirle a Dios. Y número 2, los jóvenes son los que van a sacar la basura de inmundicia, de mentira que el diablo quiere imponer. ¿Sabe una cosa? Usted podrá decirme: no, anciano, yo puedo coger la basura que está ahí en cafetería y ya la he sacado. No estoy hablándole de una basura física, no estoy hablando de eso, sino que le estoy hablando de la basura espiritual que el diablo quiere ponernos hoy en día. ¿Y cuál es esa basura que tú tienes que despojar de tu mente? Es el pecado que el diablo quiere ponerte, el pecado de mentira, de murmuración, de inmundicia. Esa es la basura que usted va a sacar en esta tarde, el día de hoy. Amén. ¿Quiénes fueron los que sacaron lo que estaba muerto? Hoy usted va a sacar lo que está muerto en esta mañana. Amén. Dígale a que tiene al lado: he sido llamado para sacar lo que está muerto. Vamos, dígaselo. Dígale: he sido llamado para sacar lo que estaba muerto. ¿Sabe una cosa? Usted dirá: no, pero estuvo bien lo que hizo Ananías. Le dijo a los apóstoles de que iba a vender la heredad, la vendió
y que ese dinero se le iba a entregar a los apóstoles. Usted dirá, no, es verdad eso que hizo Ananías. Y por un lado sí, es cierto. Ananías le dijo a los apóstoles que iba a vender esa heredad y que se lo iba a traer el dinero. ¿Sabe cuál fue el pecado de Ananías? Haber mentido a Dios y no haberlo confesado y arrepentirse. Si quizás Ananías hubiera llegado en ese momento y cuando Pedro le preguntó, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás tentara tu corazón? Si en ese momento Ananías hubiera tomado un tiempo para arrepentirse y para decir, es cierto, he obrado mal, perdóname, Señor, quizás otra hubiera sido la historia. Pero ¿sabe qué? Aquí aprendemos una cosa, como le decía, que los jóvenes tienen que estar prestos en todo momento para sacar la basura que el diablo ha querido poner. En medio de este siglo XXI, en medio del trato de Dios con el pueblo, en medio del desatar del fuego de Dios, muchas cosas van a morir. Y son los jóvenes los que tienen que estar preparados para sacar eso que estaba muerto. Amén. ¿Cuánto le pueden decir? Amén. ¿Sabe una cosa? Yo quiero que todos se pongan de pie un momento. Póngase ahí un momento de pie. Muchos de nosotros venimos a este lugar con una fe fingida. Y usted dirá, ¿por qué con una fe fingida? ¿Sabe por qué? Quiero decirles esto. No finjan una fe que no tienes por temor a que otros sepan de que no tienes fe. Vuelvo y repito. No finjas que tienes fe por temor a otros sepan de que tú no tienes fe. Cuando usted venga a este lugar, usted venga con una fe creyendo de que los milagros de Dios se van a desatar. Yo estoy diciendo en este lugar de que hoy se está levantando una generación de jóvenes radical, de que hoy se está levantando una generación de jóvenes que va a sacar lo muerto, que va a sacar la religión muerta, que va a sacar la tradición muerta, que va a sacar la música mundana muerta. Y usted está así. No, usted tiene que estar gozoso. Usted tiene que estar contento, diciendo, ese soy yo, diciendo, para eso Dios me ha llamado. En medio de la restauración del apostólico, de lo profético, Dios está levantando una generación de jóvenes como nunca antes vista, preparada para sacar lo malo, preparada para sacar la basura de inmundicia de las iglesias, de las casas, de las escuelas, de los colegios. Al lugar donde usted vaya, usted va a sacar la basura. Amén. Dígale que tiene al lado, es hora de sacar lo muerto. Vamos, dígaselo. Dígale, es hora de sacar lo muerto. ¿Sabe qué? Hoy usted va a preparar sus brazos, va a preparar su espalda, va a preparar camillas, porque hoy usted va a sacar todo lo que el diablo había matado en su llamado, todo lo que el diablo había matado en su familia. Los que nos ven por el internet, ahí en su casa igual, prepárese porque llegó el tiempo. En este 2025 es el año donde vamos a ver una juventud de jóvenes diferente, una generación de jóvenes diferentes. Y quiero terminar con esto. Quiero que vayamos a Éxodo 3, versículo 1 al 5. ¿Sabe una cosa? En medio de un avivamiento, Dios revela lo que hay en el corazón. Vuelvo y repito. En medio de un avivamiento, Dios revela lo que hay en el corazón. Si usted lee Hechos desde el 1 hasta el 5, usted va a entender
por qué se manifestó lo que había en el corazón de Ananías y de Zafira. Hechos capítulo 1, desciende el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vuelve a descender el Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, vuelve a descender el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, como le decía, en medio de ese mover donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que todos se levantaron y empezaron a entregar todos sus bienes para que los apóstoles lo llevaran y ayudaran a otros. En medio de ese mover, en medio de ese avivamiento que estaba ocurriendo, se manifestó lo que había en el corazón de Ananías y de Zafira. En medio de este avivamiento que estamos a punto de ver, de entrar y de que ya hemos entrado, se va a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Usted tiene que tener un corazón dispuesto, un corazón contrito y un corazón humillado. Porque lo primero que Dios quiere restaurar en un avivamiento es la santidad. Dice su palabra que sin santidad es imposible agradar a Dios, y que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Entonces, en medio de este tiempo, de este año 2025, ahí donde usted está de pie, yo quiero que todos pasen aquí adelante. Vamos, todos. No se quede ahí en el asiento. Hoy yo quiero desafiar a todos los jóvenes hombres que están en este lugar, a todas las mujeres que están en este lugar. ¿Qué le dije que Dios quiere hacer en medio de este avivamiento? Número 1, santidad. Y es lo que vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés en medio de ese tiempo? Dice, estaba apacentando las ovejas ¿de quién? De su suegro, de Yetro. Esto era algo que Moisés hacía a diario. Ese era el trabajo diario que Moisés estaba realizando. Continúa el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Usted imagínese a Moisés en aquel desierto, apacentando las ovejas, diciendo: yo esto lo hago todos los días. ¿Cuánto vamos a nuestro trabajo todos los días, verdad? Hacemos lo mismo todos los días. Pero llega un momento en el que Dios cambia las cosas. La vida de Moisés en este mismo instante cambió por completo. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques. Le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le dijo? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque tierra santa es esta. ¿Se acuerdan que le dije hace un momento que iba a desafiar a los hombres?
de que iba a desafiar a las mujeres. Y sabe que hoy yo quiero incomodarlos y sacarlos del ámbito natural para llevarlos al ámbito sobrenatural de Dios, donde opera la santidad. Vuelvo a repetir porque yo creo que ninguno la ha cogido. Hoy los voy a incomodar a ustedes en esta tarde y los voy a sacar del ámbito natural y los voy a llevar al ámbito sobrenatural de Dios. Yo creo que ahí uno la captó, donde opera la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Efesios 4:22 dice: despojaos del viejo hombre. Vuelvo y le repito: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de ¿quién? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿De quién tenemos que estar revestidos? De la santidad. Entonces Dios, ¿qué le estaba diciendo a Moisés en ese momento? Despójate de tu orgullo, despójate de la soberbia. Es momento de que saques lo que está operando en tu vida, de que saques el viejo hombre Moisés y entres en el ámbito de la santidad para que haya un nuevo Moisés. Eso es lo que Dios le estaba diciendo ahí a Moisés. Y es por eso que yo hoy a usted lo quiero incomodar en esta tarde. ¿Qué le dije que hicieron los jóvenes? Sacaron la basura. Pero para que los jóvenes puedan sacar la basura, tienen que vivir en santidad. Yo no sé cuántos hoy usted se va a despojar. Vamos sin vergüenza, hágalo ahí sin miedo. Algo que el Señor le dijo a Moisés. Como le decía, yo a usted lo voy a incomodar en esta tarde. ¿Sabe qué? Moisés, este calzado es cómodo, ¿verdad? Muchos lo utilizamos para caminar porque lo sentimos cómodos. Y en los tiempos en los que Moisés estaba, necesitaba el calzado para caminar. Por todo lo que él tenía que hacer. Los sugieres también, los músicos también. Hoy usted va a entrar en la santidad de Dios. Amén. Hoy usted tiene que estar expectante de lo que el Señor va a hacer en esta tarde, el día de hoy. Como le decía, usted me dirá, el anciano está loco. Quizás sí, un poquito. Como le decía antes, vénganse todos para acá adelante, así coja sus zapatos. No importa que sea del chino, no importa que sea de sus Chain Klein, cojan ahí sus Chain Klein. Y levántelo así para arriba. Va a decir, no, anciano, lo van a ver ahí que está levantado, que tienen agujeros. No pasa nada. Te imagínese Moisés en ese momento, en aquel desierto, que el Señor le diga, Moisés, despójate de tu calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Usted imagínese lo que se le habrá pasado por la mente de Moisés, de decir, no, pero estoy en medio del desierto, las piedras pueden herir mis pies. Pero ¿sabe qué? El Señor quería incomodar al Moisés natural, al Moisés físico, para que pudiera entrar el Moisés que iba a liberar a un pueblo. Si Moisés no entraba en el ámbito de la santidad, Moisés no iba a poder entender por qué Dios lo había llamado a liberar un pueblo. Si usted no entra en el ámbito de la santidad, usted no va a poder entender por qué Dios está preparando una generación de jóvenes
para cambiar y transformar este país, para entrar y cambiar esta generación, para entrar y cambiar la generación que está allá afuera. Amén. Yo les dije que les iba a incomodar en esta tarde. Como les decía, el Señor Jesús, Dios le estaba diciendo en ese momento a Moisés, Efesios 4:22, despójate del viejo hombre. Le estaba diciendo, no manches mi santidad con tu calzado, no entres a este lugar, porque eso no es digno de pisar donde yo he estado. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu libertad financiera, en tu libertad ministerial? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Es momento, espérame que se me quiere ir el zapato. Es momento de que no solo saque su calzado físico, sino también el espiritual. Porque hoy Dios quiere hacer algo diferente. Amén. Hoy usted va a entrar en el lugar santo, en el lugar donde habita la presencia de Dios. Moisés estaba curioso por ver por qué la zarza no se consumía. Y cuando llegó a ese lugar, su vida cambió por completo. Y hoy su vida va a cambiar por completo. Amén. Así que ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos. Ese día, en aquel desierto, Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿de qué lado tú estás? ¿Estás del lado del Moisés natural? ¿Estás del lado de aquel viejo hombre? ¿O estás del lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Hoy yo quiero preguntarte, joven, en esta tarde, ¿tú de qué lado estás? ¿Estás del lado de aquel joven que se conforma con lo mismo? ¿Que se conforma con vivir una vida de mentira, de borrachera, de drogadicción? ¿O estás del lado de aquel que lo cambió todo y cambió nuestra vida por completo? El Señor le estaba diciendo en aquel día, Moisés, tienes una misión que cumplir. Pero para cumplir con aquella misión, tienes que despojarte del viejo hombre. Tienes que despojarte del Moisés que salió de Egipto, del Moisés que era príncipe de Egipto, del Moisés que mató a alguien. Tienes que despojarte de ese viejo hombre. Hoy en esta tarde, joven, tienes que despojarte de esos pensamientos que muchas veces han atormentado tu corazón, que muchas veces han atormentado tu vida. Es el momento de despojarte del viejo hombre. Y despojarnos significa sacar lo que estaba muerto, sacar lo que no sirve, sacar la inmundicia, sacar lo que no vale. Yo no sé cuál es la misión que tú tienes en esta tarde. Quizás sea una misión en tu familia, en tu colegio, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás. Hoy Dios quiere introducirte en el ámbito de la santidad. ¿Y cuál es ese ámbito? Que cuando nosotros caminemos en cualquier lugar donde nosotros vayamos, vamos a ver la manifestación de Dios ocurrir.
vamos a ver la manifestación de Dios ocurrir en nuestra vida, en nuestra familia. Tu presencia, Señor, en este lugar. Introdúcenos en el ámbito de la santidad, Señor. Aquí hay una generación de jóvenes que hoy van a caminar en santidad, que hoy van a caminar en justicia, que hoy van a caminar en rectitud, que hoy van a caminar conforme a tu palabra, que hoy van a caminar en medio de un desierto. Aunque nuestros pies se sientan incómodos cuando nosotros caminamos descalzo, hoy vamos a salir de esa incomodidad y vamos a entrar en la comodidad de Dios, que es la santidad. En medio de este desierto que el diablo quiere traer a España, creando leyes para perseguir al cristianismo, creando leyes en contra de la iglesia, en medio de este desierto de ateísmo, en medio de este desierto de inmundicia, en medio de este desierto, ahí es donde entra una generación de jóvenes diferente, una generación de jóvenes conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde entra usted, ahí es donde entro yo. Yo no sé cuántos lo pueden creer en esta tarde. Ahí donde usted está, dígale: Señor, aquí estoy. Como le dijo Moisés al Señor: heme aquí, aquí estoy. Y ¿sabe qué? Para Moisés hubiera sido fácil decirle: no, Señor, yo no me voy a quitar el calzado, porque quizás mis pies pueden resultar heridos a causa de la piedra que hay en el desierto. Pero Moisés obedeció, porque en medio de su trabajo, porque en medio de su labor que él estaba haciendo, aprendió a escuchar la voz de Dios. El día de hoy, en cualquier lugar donde usted vaya, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces el Señor le va a mandar a hacer locuras. Y usted va a decir: pero Señor, ¿por qué? Y luego cuando usted lo haga, usted va a entender por qué. Dice su palabra que después de que el Señor había multiplicado los panes y los peces, dice que Él mandó a sus discípulos a que fueran a la otra orilla, a la otra ciudad donde Él iba a ir. Y dice que el Señor le dijo a los discípulos: ustedes vayan, yo los alcanzo luego. Dice la palabra que Él se subió a orar. Después de que hizo el milagro más grande jamás visto en la historia de la humanidad, dice la palabra que Él se subió a orar. Los discípulos cogieron la barca e iban remando hacia la otra orilla. Y en medio de aquel momento, dice que se levantó una gran tormenta. Y dice la palabra que el Señor los estaba viendo de aquella montaña. ¿Sabe una cosa? Cualquier paso que tú des o cualquier cosa que tú hagas, Él nunca desvía tu mirada de ti.
Y dice que en medio de aquella tormenta, que en medio de aquel lugar, dice que el Señor empezó a caminar sobre las aguas y llegó hasta donde estaban los discípulos. Los discípulos, en medio de aquella tormenta, en medio de aquella desesperación, dice que vieron a Jesús caminando por aquella agua y dice que pensaban que era un fantasma y tuvieron gran temor. Y el Señor Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? Soy yo, están tranquilos. Y Pedro, que era el más osado, el más valiente, el que en todos los problemas él siempre se aventaba. Por algo no fue el primer torero de la Biblia, por algo él no fue y cortó una oreja. Era el que siempre se las atrevía a todas. Le dijo: si realmente eres Jesús, permíteme que yo vaya hasta donde tú estás. Él le dijo: Pedro, vente. Y como le digo, Pedro era el más osado. Sacó su pie de la barca y empezó a caminar. Pero en medio de que iba caminando, dice la palabra que Pedro se hundió. En medio de cuando Pedro iba caminando en medio de esas aguas, dice la palabra de Dios que Pedro de repente se hundió. Usted imagínese, Pedro tenía su mirada enfocada en quién era Jesús de Nazaret. Y con el simple hecho de haber desviado su mirada un momento, dice que se hundió. Hoy en día, muchos de nosotros hemos estado en la misma condición. Hemos tenido nuestra mirada enfocada en quién era Jesús de Nazaret. Y cuando ha venido la prueba, cuando ha venido la dificultad, hemos desviado nuestra mirada y nos hemos hundido. Y el diablo muchas veces nos ha querido tener hundidos en el pecado, en la inmundicia. Pero ¿sabe qué? En ese momento cuando Pedro se estaba hundiendo, dice la palabra que él empezó a gritar: Señor, sálvame. Y dice que Jesús extendió su mano y lo sacó. Hoy muchos de ustedes están en este lugar diciéndole: Señor, necesito una solución a mi vida. Señor, sálvame. Hoy llegó ese momento donde Dios está extendiendo su mano para sacarte de aquel pozo donde el diablo te había tenido, para sacarte de la incomodidad, para sacarte de ese lugar donde el diablo te había tenido por mucho tiempo. En aquel desierto, Dios quería enseñarle a Moisés que tenía que morir a su orgullo, que tenía que morir a su soberbia, que tenía que morir a todos esos traumas, a todas esas heridas que habían en su corazón. Y hoy usted, joven, Dios quiere llevarlo a caminar en santidad, porque cuando usted camina en santidad, usted puede ver la gloria de Dios.
como dice su palabra, sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Él hoy lo está preparando el día de hoy para llevarles allá afuera a predicar su palabra con denuedo, a predicar su palabra con osadía, con valentía. Yo les había dicho que quería desafiar a los hombres, que quería desafiar a las mujeres, pero ¿sabe una cosa? Usted no puede ir ahí afuera y operar en lo sobrenatural de Dios si primero usted no vive en santidad. Si primero usted no se despoja de ese viejo hombre, si primero usted no se despoja de su vieja naturaleza, ahí donde usted está, dígale: Señor, ya no quiero ser el mismo Isaac, ya no quiero ser el mismo Joshua, ya no quiero ser el mismo Jan, ya no quiero ser el mismo Abisaí, ya no quiero ser el mismo. Hoy yo quiero entrar en lo sobrenatural de Dios, porque hoy yo quiero ver tu gloria, hoy yo quiero ver todo eso que tú tienes preparado para mí. Vamos, ahí donde usted está, dígaselo. Dile: Señor, quiero ser diferente. Vamos, ahí donde usted está, dígale: me despojo de esta carnucha que es débil. Me despojo de este viejo hombre, porque hoy voy a entrar en el ámbito de lo sobrenatural, donde operan milagros, donde operan señales, donde operan maravillas. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué muchas veces no ha visto el milagro ocurrir en su vida? Porque ha estado viviendo en el ámbito de lo natural y ha estado fingiendo su fe. Pero hoy, en esta tarde, en este 2025, eso va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque a partir de hoy se levanta una generación de jóvenes diferente, una generación de jóvenes que va a operar en lo sobrenatural de Dios, que va a caminar en el poder sobrenatural de Dios, que va a ver los milagros como si se tomara una taza de café, como si estuviera compartiendo a menudo con alguien. Usted va a ver los milagros a diario ocurrir en este lugar, ocurrir en su vida, en la vida de su familia. De igual manera, los que nos ven por el internet, ay, tú que estás en tu casa, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre para que podamos operar en lo sobrenatural de Dios y podamos sacar lo muerto, podamos sacar la tradición, podamos sacar la inmundicia, podamos sacar la religiosidad de nuestras vidas, podamos sacar la inmundicia, podamos sacar el chisme, podamos sacar la contienda. ¿Sabe por qué una persona no puede controlar su lengua? Es porque no ha nacido de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo: tú puedes saber mucho de palabra, tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes operar en el ámbito de lo natural, tú puedes en lo natural saber mucho, pero para tú entrar en lo sobrenatural tienes que nacer de nuevo. Y Timoteo no lo entendía. Le decía: me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y él le dijo: no, tienes que nacer de nuevo en tu espíritu, en tu alma,
y en tu cuerpo. Porque para que tú puedas ver los milagros, tienes que despojarte de esa carnucha, de ese viejo hombre, y renovar nuestra mente. Por algo Pedro le dijo a la iglesia en Roma, le dijo: no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que este siglo te está vendiendo, no te conformes a la inmundicia, no te conformes a la lascivia, no te conformes al chisme, sino que transforma tu mente, cambia por completo. Le dijo a la iglesia en Roma que para entrar en lo sobrenatural de Dios tenían que transformar su mente, tenían que cambiar su forma de pensar, para que pudieran conocer cuáles eran la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Y sabe cuál es esa buena voluntad, agradable y perfecta? Las bendiciones que Dios tiene desatadas para ti el día de hoy. Yo no sé cuánto lo pueden creer. Ahí donde usted está, levante su manita.